Hará como unos 6-7 meses, finales del año pasado, hice un vídeo en el cual os enseñaba a cómo mejorar vuestro finger. Es decir, os contaba una serie de life hacks, de consejos, de tips, como lo quieras llamar, en el cual esos consejos pues te ayudaba a mejorar lo que sería tu finger o simplemente mantenerlo. Por eso, en el vídeo de hoy lo que voy a hacer es darte otros 5 hacks, 5 tips, 5 consejos, 5, como lo quieras llamar, nuevos, y que algunos de ellos pues no salen en ningún vídeo de YouTube. Ya me he preocupado yo de comprobarlo y no salen en ningún vídeo, son tips que nadie los ha contado y además que no tendría ningún sentido volver a contar cosas que ya han contado en otros vídeos. Así que, como en todos los vídeos, lo primero que voy a hacer son unos truquitos para calentar, además de que en este vídeo pocos trucos de finger va a haber, por lo menos pues para que veas unos pocos. Antes de empezar con todos los consejos, lo primero que tengo que decir es que todos estos hacks los puedes hacer en tu casa de una manera muy barata, incluso con materiales que tienes tú en tu propia casa. No hace falta casi ni que compres ninguno. Partiendo de eso, vamos ahora sí con los 5 hacks. El primer hack de todos es muy, pero que muy interesante, sobre todo en el caso de que estés muy aburrido o muy aburrida del color de tus ruedas. Es decir, imagínate que tienes unas ruedas blancas y pues antes tenían gráfico y ya se les ha ido, o simplemente las compraste blancas y te aburre mucho el color que tienes. Pues imagínate que tienes un gráfico en la tabla con los colores muy, pero que muy vivos, y la verdad es que te aburre que tus ruedas sean blancas, las ves muy sosas. Pues bien, tengo una manera muy casera de pintarlo, y no es con spray y no es con ningún tipo de pintura rara, es con pinta uñas. Sí, aunque suene raro, las puedes pintar con pinta uñas y de una manera muy, pero que muy fácil. Los materiales que vamos a necesitar para este primer hack son muy sencillos y muy de andar por casa. Papel de cocina, en el caso de que, pues bueno, se puede manchar la mesa o se puede manchar pues tanto tus manos como lo que sea. Entonces, siempre viene bien tener un poquito de papel. Plástico, y ahora entenderás por qué se necesita este trozo de plástico, vale cualquiera, simplemente es para depositar lo que sería la pintura. Una llave T, no, la llave T es para el skate. Una llave del finger para, evidentemente, desmontar las ruedas. No se puede pintar con las ruedas montadas en el finger y ahora entenderás el porqué. Y evidentemente lo que sería el pinta uñas, o en este caso, la pintura que vamos a utilizar pues para las ruedas. El primer paso que tenemos que seguir es desmontar las ruedas en el caso de que las tengamos montadas en los ejes. ¿Por qué? Porque si las pintamos estando montadas en los ejes y en el finger, evidentemente, lo que vamos a hacer es manchar el contorno de la tabla. Y eso, pues, yo personalmente no lo quiero. Quizás si tú lo quieres, pues adelante. Pero yo recomiendo quitar las ruedas. Y sí, he cogido unas ruedas de TechDeck porque son las mejores que tengo pues para utilizarlas como ejemplo. Aunque tú lo puedes hacer en cualquier tipo de ruedas, ya sean Winkler Wheels, OAK Wheels o lo que sea. En todas vale este consejo. Una vez hemos quitado las ruedas, lo que tenemos que hacer ahora es preparar un poquito el setup. Es decir, preparar las condiciones para asegurarnos de que no vamos a manchar la mesa. O si manchamos, que sea lo menos posible. En el siguiente paso, lo que tenemos que hacer es remover lo que sería un poquito el pinta uñas y echar un poquito en el trozo de plástico que he mencionado antes. Es decir, tenemos que dar unas trazadas encima de ese plástico. Y aquí viene el paso más importante. Lo que tenemos que hacer ahora es coger lo que sería nuestra rueda por la parte interior, es decir, por la parte que mira hacia el eje, no por la parte que mira hacia afuera. La tenemos que coger de tal manera que se nos pegue a lo que sería el dedo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es untarla en el plástico para que la circunferencia que mira hacia afuera de la tabla se empape y en este caso se pinte. Si nos queda algún espacio en blanco, lo que podemos hacer es darle una última pasada con el pincel del pinta uñas. Pues mientras se secan las ruedas, vamos con el siguiente hack. Y es que el siguiente hack es un consejo muy, pero que muy útil en el caso de que no quieras desgastar pues lo que sería tu gráfico. Además de que
le puedes dar un toque muy ochentero a lo que sería tu tabla. Es decir, convertirla en cierto modo en lo que sería una tabla old school. Y sí, estoy hablando de hacer tus propios board rails. Para este consejo vamos a necesitar materiales muy pero que muy básicos. En este caso, para hacer lo que sería el board rail, lo que necesitamos es una brida. Es decir, esta cinta de plástico que se supone que se utiliza pues para agarrar ciertos materiales. Entonces, no sé cómo se llamará en tu país, aquí en España se llama brida. Además de que necesitaremos tanto tijeras para cortarlas como pegamento para pegarlas. Sí que es verdad que los board rails en sí van atornillados a la tabla. En la propia tira de plástico lo que hay son varios agujeritos en los cuales se meten pues varios tornillos y se atornillan a la tabla. Pero en este caso, como lo estamos haciendo de una manera tan casera, lo que vamos a hacer es pegarlo, simplemente. No vamos a hacer ningún tipo de agujeros a lo que sería la brida ni nada. Al igual que he dicho con las ruedas, se puede hacer en cualquier tipo de tabla. Da igual que sea un touch deck, que una tabla de madera, que sea de 26 milímetros, que sea de 34, como si es de 94.333 milímetros. Da exactamente igual, lo puedes hacer de la misma manera. Entonces, lo puedes hacer de dos maneras. Yo lo voy a hacer a ojo, pero también lo puedes hacer midiéndolo con la regla. Suelen medir entre 3 centímetros y medio y 4 centímetros y medio, dependiendo sobre todo de la distancia que haya entre eje y eje. Da igual la longitud de la tabla en sí. Lo que tienes que tener en cuenta es la longitud que hay entre eje y eje. Entonces, partiendo de eso, yo lo que voy a hacer es, pues ya te digo, hacerlo a ojo, porque no tengo una regla a mano y la verdad es que no puedo conseguirla. Entonces lo voy a hacer de tal manera que no quede justo pues lo que sería de un eje a otro, sino que quede un poquito más corto y aún así pues quede una distancia desde que termina lo que sería el rail hasta el eje, porque considero que es pues más estético que si lo hago con todo el recorrido. Una vez que ya tenemos el primer rail cortado, pues no hace falta que volvamos a medir ni que volvamos pues a tomar una medida a ojo, pues otra vez poniéndolo lo que sería la brida en la tabla, sino que podemos utilizar el primer rail a modo de molde, por así decirlo, y coger exactamente la misma medida y cortar pues lo que sería el segundo. De este modo ya tendríamos lo que serán los dos rails. Ahora lo único que falta es pegarlo. Y aquí quería darte un consejo, porque las bridas no son iguales por los dos lados. No sé si se llegará a apreciar, pero por un lado tienen un montón de rayitas y por otro lado son lisas. Entonces, yo lo que voy a hacer es pegar el lado de las rayitas justo en la tabla. Es decir, es donde voy a aplicar el pegamento y es la zona que va a estar en contacto con la tabla, dejando así la zona lisa al descubierto y por lo tanto pues mirando hacia arriba. Y ahora una duda que te puede surgir es ¿qué tipo de pegamento utilizar? Pues bien, puedes utilizar tanto cola como pegamento súper adhesivo, es decir, super glue o pues ese típico bote pequeñito que te suelta pues una gotita de pegamento transparente que es ultra fuerte. Da igual, con que no sea pegamento de barra o pegamento pues débil entre comillas, pues que sepas que no va a dejar pegado lo que sería el plástico en la tabla, pues cualquiera vale. Una vez que tenemos el pegamento echado en el rail, lo que tenemos que hacer es esparcirlo un poquito con el dedo para que quede por toda la superficie. Y una vez esté así, no os preocupéis si el pegamento queda por encima, porque después, una vez que esté pegado, se limpia. Así que por eso no hay problema. Y otra vez hacemos exactamente lo mismo con el segundo. Y no te preocupes si queda pegamento sobresaliente o si se ve, porque en cuanto se seque, lo único que tienes que hacer es, con una toallita húmeda, pasársela un poquito y ya verás cómo desaparece pues esos restos de pegamento seco. Ahora sí, vamos con el siguiente hack. Y es que este hack tiene mucho que ver pues con el mundo del touch deck y con el mundo de los fingerboards baratos entre comillas. Y es que a quién no le ha pasado que montando en el finger de repente se le ha salido el eje o simplemente se le ha salido una tuerca y se le ha perdido. Pues bien, traigo un consejo muy obvio, muy lógico, pero a la vez
que ayuda mucho para evitar que la tuerca se salga. Y en este caso, los materiales que vamos a necesitar son muy, pero que muy obvios. Y es un palillo, pegamento, que es exactamente lo mismo que digo cuando he dicho lo de los board rails. Puede ser todo tipo de pegamentos. Mientras que sea fuerte y nos aseguremos de que vaya a ayudar, nos vale. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es usar exactamente el mismo pegamento que he utilizado para los board rails. Y, pues como es lógico también, lo que necesitaremos será la tuerca, la cual tenemos que, pues, mejorar. Pues bien, en este caso lo que tenemos que hacer es muy simple. Lo primero que tenemos que hacer es coger la tuerca, la cual queremos, pues, mejorar. Lo que tenemos que hacer es dejar la tuerca dentro de lo que sería la llave que nos ayuda, pues, a desmontar el eje o sacar la tuerca. Entonces, la dejamos ahí y lo siguiente que tenemos que hacer es, con un palillo o con un bastoncillo, aunque yo recomiendo un palillo porque es más fino y ayuda a meterse mejor dentro de la tuerca, lo que tenemos que hacer es coger un pegote de pegamento, que en este caso, en este tipo de botes, es muy fácil porque se acumula aquí arriba y como veis sale muy pero que muy fácil. Y lo siguiente que tenemos que hacer es meter el palillo dentro de lo que sería la tuerca hasta que pase esto, es decir, hasta que sobresalga por el otro lado y nos aseguremos de que el pegamento queda impregnado por dentro. Entonces, una vez que pasa esto, lo que tenemos que hacer es volver a introducirlo intentando sacar el palillo y ayudándonos de los dedos, y como veis la tuerca queda impregnada de pegamento. Entonces, lo último que tenemos que hacer es, una vez que tenemos la tuerca llena de pegamento, volver a introducirla. Una vez que hemos introducido la tuerca, tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque cuando dejemos de girarla, el pegamento se va a secar y es lo que va a hacer que no se salga del eje. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuál es la dureza que queremos en nuestro eje. Es decir, si tenemos que apretar muchísimo la tuerca o dejarla con solo un par de vueltas arriba del todo del kimping. Entonces, muchísimo cuidado. Porque una vez que el pegamento se seque, si tenemos que volver a girar la tuerca, lo que vamos a hacer es despegarla, literalmente, del kimping. Entonces, tenemos que volver a repetir todo el proceso, es decir, volver a echarle pegamento y volver a ajustarlo. Y pues nada, ya hemos llegado al final del vídeo, espero que te haya gustado un montón y que te haya ayudado, que es lo más importante. Si tienes algún hack nuevo que yo no sepa o que no haya explicado en ningún vídeo, lo que puedes hacer es dejarlo en los comentarios abajo o si no, escribirme un mensaje a mi página de Instagram diciéndomelo para que así en un futuro vídeo pues lo mencione y diga que eres tú el que me lo ha dicho o la que me lo ha dicho. Yo no tengo nada más que decir, así que nos vemos en el siguiente vídeo.